en medio de tantas ocupaciones, en medio del afán diario y en medio de las luchas personales que yo tengo, tú has dado tu palabra, Señor. Y yo agradezco eso, porque siempre lo haces. También quiero agradecerte para que primeramente a mí esta palabra me santifique y pueda darla con gracia, no golpeando, sino exhortando con gracia y con amor, como lo haría Jesús, animando con gracia. Dame la gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a hablar sobre el carácter de Dios. Hay un atributo que yo quiero detenerme en este día y es la soberanía de Dios. ¿Cuál atributo vamos a ver, hermanos? La soberanía de Dios. Si logramos nosotros entender este atributo y dejamos que el Espíritu Santo nos alumbre, vamos a vivir una vida no ausente de problemas, pero vamos a poder decir qué gozo siento yo en medio de esta situación. Yo le decía a mi esposa, mira qué tremenda esta situación que estamos pasando, pero ¿no sentí vos un gozo del Señor? Sí, un gozo del Señor. Saber que Dios tiene toda autoridad, saber que Dios tiene todo el control del universo y de los detalles más pequeños, incluso de un pelo. Eso trae gozo, paz y consuelo. Amén, hermanos. Así que vamos a comenzar, como dice un hermano, definiendo qué es la soberanía de Dios. Cuando no comenzamos así, dice el hermano, no logramos llegar a nada. ¿Qué usted entiende por que Dios es soberano? Solo piense usted un momentito, ¿verdad? ¿Qué entendemos por cuando decimos Dios es soberano? Bueno, lo primero que debemos de entender es que Dios tiene toda autoridad. ¿Dios tiene qué? Dios es la suprema autoridad. Nadie lo manda a Él. Nadie le puede decir qué hace, Señor. ¿Por qué, Señor? Nadie. Él tiene suprema autoridad. Y otra cosa que tiene que ver la soberanía es que Él tiene control absoluto de todas las cosas. ¿Él tiene qué, hermano? Control absoluto. Él no se parece a mí, que a veces en mi mente se descontrola y se parece a usted también, si es honesto. Él tiene control absoluto de todas las cosas que existen. Él tiene control de toda la creación del universo. Desde el evento más grande hasta las cosas más insignificantes. Eso podríamos decir, resumiendo, qué es la soberanía de Dios. Si yo le preguntara a usted, solo a este grupo, ¿qué es la soberanía? No, a este grupo no, a este grupo. Después le pregunto a ustedes, ¿qué entendió usted por la soberanía de Dios? ¿En qué consiste? Por favor. Ajá. ¿Qué más? Excelente. Lo mismo. ¿Qué indica, qué quiere decir que Dios es soberano? Hermanos de este bloque, ¿qué pasa cuando nosotros comprendemos espiritualmente esa verdad en nuestras circunstancias, en nuestro diario vivir? Confiamos en Dios, tenemos paz. Amén.
Entonces, hermanos, fíjense lo que dice algunos escritos de hombres de Dios que se reunieron para, con puño y letra, escribir lo que ellos pensaban, sino lo que ellos pensaban de acuerdo a la palabra. Dice un catecismo: Dios desde la eternidad, dice, cuando no había tiempo, no había nadie, Dios desde la eternidad ordenó todo. ¿Ordenó qué dice? Decidió todo, pues. Y no se va a extrañar. Aún lo bueno y lo malo, Dios lo ordenó. Dios desde la eternidad. Ahora, Dios no es autor del pecado. Dios desde la eternidad, por el consejo sabio y santo de su propia voluntad, de manera libre e inmutable, ordenó o decidió todo lo que va a acontecer. ¿Qué cosas le han acontecido a usted, hermano Beto? Solo para ponerlo a pensar, no me diga. Todo eso ya estaba ordenado, sin faltar una de ellas. A Dios, las circunstancias del hermano Beto no lo han agarrado en curva. Todo eso estaba ordenado. ¿Cómo estaba, hermano? Desde antes de la eternidad. Todito, todito. Bueno o malo que nos pase, todo estaba ordenado. Dios no es autor del pecado. Oiga bien. Significa que solo Dios determina todo lo que va a suceder y gobierna todos los medios por los cuales van a suceder todas las cosas. Él no solamente dice va a suceder esto, sino que Él ordenó los medios por los cuales iban a suceder. Dios sabe la historia de nuestro país, cómo nuestro país va a ir, ya todo eso está trazado, sin faltar nada de ellos. Ahora bien, Dios no solamente ha ordenado todas las cosas, Dios sostiene todas las cosas, las dirige. Dios no es autor del mal, pero dirige el mal para sus propósitos santos. Dios sostiene y dirige. Dios, el creador de todas las cosas, sostiene y dirige y gobierna a todas las criaturas. ¿A quién gobierna Él? Y acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su providencia sabia y santa, según su presciencia, o sea, su anticipado conocimiento, infalible, y el consejo libre e inmutable de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Esta que les estoy leyendo es teología antigua, basada en la palabra de Dios. ¿Qué clase de teología es, hermano? Esa es la teología soterrada, la que hoy no se predica mucho por miedo, pero esta es la teología de los apóstoles. Esta es la teología de Agustín de Hipona, uno de los grandes hombres de Dios. Esta es la teología, digamos, de Calvino, la teología de Lutero y de Spurgeon. Todos los hombres de Dios de la historia, ellos, ¿verdad?, creyeron esta clase de teología. Hermanos, nadie puede presionar a Dios y decirle, ¿qué haces? Él es un león indomable. Aún lo que parece anárquico, ¿qué es algo anárquico, hermano? Sin reglas, sin ley. Aún lo que parece anárquico, todo está controlado y gobernado por Dios y lleva como fin glorificar a Dios, exaltarle a Él. Ahora, demos una pequeña aplicación de lo que acabamos de decir. Hermanos, hay cosas que parecen trágicamente fuera de control. ¿No es así, hermanos? Todo está bajo control.
Entender que vivimos en un mundo bajo el gobierno inquebrantable e inmutable de Dios cambia por completo nuestra manera de pensar. Entonces nuestra manera de pensar no es circunstancial, sino entendiendo lo que es la soberanía de Dios. Y entonces era como decíamos, que podemos tener gozo y paz en medio de las circunstancias. Hermanos, la soberanía de Dios ya la definimos, pero la soberanía de Dios tiene dos características importantísimas que no debemos de dejar de pasarlas por alto y explicarlas. Hay una parte de la soberanía de Dios que se le llama los decretos de Dios. ¿Cómo se le llama? ¿Qué es un decreto, hermano? Es una orden que alguien da, alguien escribe y se cumple. Pero en nuestro mundo o no se cumple, ¿verdad? Pero en cuanto a la soberanía de Dios, se llaman los decretos de Dios. Un decreto es una decisión o una orden emitida por una autoridad. Los decretos de Dios son su plan eterno que Él ya decretó. ¿Qué son los decretos de Dios, hermano? Su plan eterno que Él ya decretó. Dios ha decidido lo que ha de acontecer según su propia voluntad. Bueno, quiero alentarle. Es más, Dios sabe que cuántos de acá van a ir al cielo. Y esperamos que la mayoría. Dios ya sabe. Y Dios ya sabe quiénes no. Y eso es para decir, Señor, ayúdame, que yo sea de los. No entiendo cómo tú puedes hacer eso, pero tú, misericordia sobre mi vida. Él ha dispuesto todo lo que va a pasar. Puesto que Dios es infinito en poder y sabiduría, sus decretos son eternos e inmutables, no cambian. Lo que Dios ya decretó, no cambia. Nadie le puede torcer el brazo a Dios. Si cambia esto, nadie puede. Entonces, hermanos, eso es en cuanto a los decretos. Hermanos, dijo un hermano, fíjese lo que dijo. Hay personas que se oponen a creer esta doctrina de que Dios ya ordenó todito lo que va a acontecer. Y entonces, un hermano, la misma naturaleza nos dice que un ingeniero para construir, ¿qué es lo que hace primero, hermano? Un plan. Y ahí el ingeniero imperfectamente, ¿verdad?, pone todito lo que va a construir, todito los imprevistos, pero exactamente todo, imperfectamente. No digamos Dios, hermanos. En la eternidad Él planeó todo, decretó todo, ordenó todo, dijo esto y esto y esto va a suceder y aquí no hay vuelta de hoja. Esto va a acontecer. Dice un hermano, si negamos los decretos de Dios, fíjese lo que pasa. Negar los decretos divinos sería predicar un mundo y todos los asuntos regulados por el azar. O sea, entonces lo que sucede es por el azar. Nadie planeó eso. Negar los decretos de Dios es predicar un mundo gobernado por el azar, por la suerte, sin diseño o por destino ciego. Entonces, ¿el destino uno lo hace o ya está, hermano? Ya está. Entonces, qué paz, qué certeza,
¿Qué consuelo habría para nuestros pobres corazones y mentes? ¿Qué refugio habría para huir en la hora de la necesidad o de la prueba? Hermano, esto trae paz, trae refugio, saber que todo está ordenado. Entonces eso trae un espíritu a nosotros de humillarnos delante de ese Dios y decirle: estoy en tus manos, quiero entregarme cada día más, porque si tú eres sabio y no te puedo agarrar en curva, nadie te puede dominar, nadie te puede decir. Lo mejor es andar rectamente y decir: sea hecha mi voluntad en mi vida, y si sé que soy tu hija, gracias, porque en ese plan también estaba. Imagínense, Dios decretó la salvación. Mire, Romanos 8, 29 y 30. Mire, para los que dicen que la predestinación es del diablo, no es del diablo, es de Dios. Es el plan de Dios. Dios lo planeó. Dios es un Dios que no ama el caos, el azar. Él hace su plan. Mire lo que dice ahí. Porque a los que antes conoció, a los que antes, ¿qué, hermano? O sea, a los que Él en la eternidad no dice: estos son. No, Él los marcó. Conoció es marcó. Los preordenó. Dijo: Juan, declaro que va a ser mío, mi hijo, lo marco. A los que antes, ¿qué? Conoció, también los predestinó, los preordenó. Pero antes, sin decir: este va a hacer buenas cosas y este malas cosas, por eso lo voy a escoger. Nada de eso. No tiene nada que ver la conducta o las decisiones o lo positivo de un hombre o lo negativo. No, Él ordenó porque Él así lo quiso, por amor. Nadie es digno. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que fuesen, ¿qué dice? Hermano, Dios nos predestinó no para prosperar, ¿entiende? No para que seamos hombres y mujeres de éxito. Ese es falso evangelio. Dios nos predestinó para el mayor bien. ¿Para qué, hermano? Que seamos hechos a la imagen de su. No para que seamos ricos, millonarios, etcétera, etcétera, hombres inteligentes, hombres de influencia en este mundo. No, es para que fuéramos hechos a la imagen de su. No hay mayor bien que eso, que alguien se parezca a Cristo. No hay mayor sueño. Por eso volvemos a recalcar, el decir que Dios cumpla tus sueños es peligroso. Porque la gente siempre se pone y no va la voluntad de Dios ahí. Ahí en ese sueño no va la santificación, en ese sueño no va el parecerse a Cristo. Cuando la gente dice que Dios cumpla tus sueños, quiere decir que Dios te dé tal carrera, que te vaya bien, que nada te pase, que después saques otra maestría y que después de eso tengas una familia, tengas una buena casa y que Dios cumpla todos esos sueños. Eso hasta diabólico es. Porque son sueños humanos, donde no va Cristo. Ahora, si el sueño es de un joven parecerse a Cristo en esta vida lo más que pueda y un día llegar al último peldaño, que es la glorificación, si ese es el sueño, entonces que Dios cumpla ese sueño. ¿Se entendió, hermano? Para que fueran hechos, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Ya esto es hoy en el mundo. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también. Eso no se ha visto todavía. Glorificó. La glorificación de los santos. ¿Sabe qué es la glorificación de los santos? Es ya cuando venga el Señor.
en su segunda venida, cuando el Señor venga, entonces dicen las cartas de Pablo, seremos transformados. ¿Cómo seremos, dice? Seremos transformados. Y entonces, hermanos, seremos glorificados, seremos semejantes al Hijo de Dios. Y entonces, hermanos, para que Él sea siempre el primogénito de todos. Entonces, vamos a brillar, vamos a tener un carácter de Cristo, vamos a tener un gozo de Cristo, vamos a ser como Cristo, pero no vamos a ser, porque Él tiene la máxima glorificación, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén, hermanos. Entonces, ahí están los decretos de Dios. Los decretos de Dios, la soberanía de Dios también tiene que ver con algo que se llama la providencia de Dios. La providencia de Dios. La providencia de Dios tiene que ver que Dios no solamente se limita a decretar, a decidir, a organizar todo lo que va a hacer. La providencia de Dios tiene que ver que Él sustenta todas las cosas que Él ha creado. Dios no es un Dios pasivo. Dios no es un Dios como quien hace un reloj, le da cuerda y se olvida. No. Él está trabajando en todo lo que Él ha creado. Dios es un participante activo en este mundo. Él gobierna, sustenta, ejecuta y controla. Dios no solo decreta lo que Él ha de ser, sino que gobierna de manera activa los procesos mediante los cuales habrán de ser. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de José y sus hermanos? ¿Quién gobernó eso de que traicionaran a José? Dios. Ahora, Dios no metió las manos en el pecado en sí, pero Dios gobernó en su sabiduría. Todito eso lo gobernó para que José fuera traicionado, fuera vendido como esclavo, estuviera como más de 12 años allá en Egipto, en prisión, y entonces luego de eso subiera al cargo de Faraón. Dios ordenó aún todos los sufrimientos, todas las penurias, todas las hambres, los azotes que José pudo haber adquirido ahí en Egipto o sufrido ahí en Egipto. Y al final Dios dice, dice José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Mas Dios lo encaminó, ¿qué dice? Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así que ese es el Dios que yo les estoy compartiendo, un Dios soberano. ¿Un Dios cómo, hermano? Y yo les suplico que en estos versículos que vamos a leer nos deleitemos y digamos, wow, esto sí es grande, esto sí es más grande. Génesis 8:28. Versículos acerca de la soberanía de Dios. Ahí van los decretos, ahí va la providencia de Dios. Génesis 8:28. Mientras la tierra permanezca, y ahí ven las estaciones, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno. 22, un numerito. El día y la noche nunca cesarán. ¿Por qué nunca cesará esto, hermano? Siempre habrá verano, siempre habrá invierno, siempre habrá frío, siempre habrá calor, siempre habrá tiempo de cosecha y tiempo de siembra. ¿Por qué, hermano? Porque alguien dijo, así van a ser las cosas. Se decretó eso. Amén, hermanos. Así que cuando usted pase por ahí, por la siembra, diga, alabado sea Jehová.
y le enseña a su hijo, hijo, esto Dios lo decretó. ¿Y por qué viene después el verano, papi? ¿Por qué no solo hay un verano? ¿Por qué no solo hay un invierno? ¿Por qué? Hijo, porque Dios es soberano. Dios en su sabiduría, su misericordia, su amor, ha decretado todo. Hay un orden perfecto en todo. No faltará, eso será así mientras estemos acá. Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, ¿qué dice? A veces lo hace. No, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hermano, cuando la gente tira dados, ese jugar a la suerte, Dios sabe quién va a ganar. Todas las loterías, Dios sabe todo eso. Todo. La suerte se echa sobre el regazo, mas Dios es el que decide todo. Isaías 46:10. Que anuncio lo por venir desde el principio. Que anuncio, ¿qué dice, hermano? Esto es lo que va a suceder en El Salvador. Esto es lo que va a suceder en San Miguel de aquí a 20 años, de aquí a 30, de aquí a 100. Esto es lo que va a suceder. Él ya lo sabe y lo anuncia, lo organiza, lo decretó y lo controla todo. Que anuncio lo por venir desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Hermanos, según el Imperio Romano y los judíos, ellos fueron los que crucificaron a Jesús. Y dice, ya lo tenemos preso, ya lo tenemos amarrado, ya es nuestro deseo, ya lo tenemos. Y dice, ya el pueblo dio su voto, crucifícanle, así que nada más falta. Pilato intentó no hacerlo, pero no lo logró. Pero lo que ellos no se daban cuenta, que había un decreto ya por encima de eso. Que el Cristo debía de padecer exactamente bajo los medios adecuados, previstos con sabiduría, con anterioridad. Todo estaba ordenado por el determinado consejo de Dios. Hechos 4:27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Cristo iba a padecer, pero ese consejo ya había sido decretado desde antes de la fundación del mundo. Y Pilato y todos los hombres con su ira, todas las envidias, todo eso Dios lo usó para su gloria. Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, la soberanía de Dios, su sabiduría, la soberanía de Dios, hermanos, no está separada de su sabiduría, de su justicia y su misericordia. Ya voy a explicar eso. Oiga bien, la soberanía de Dios no está separada
de su sabiduría, Dios todo lo que actúa soberanamente lo hace con sabiduría. Lo hace justamente, rectamente. Y lo hace para que su misericordia sea alabada y engrandecida. Hermanos, la soberanía de Dios está gobernada por su sabiduría. ¿Quién gobierna la soberanía de Dios, hermano? Su sabiduría. Dios nunca hace nada, ni permite nada caprichosamente. Es decir, sin sentido o al azar o sin propósito. Dios todo lo que hace, lo hace con infinitamente sabio. Eso es algo importante, hermano. Porque hay cosas que suceden y a uno le parecen que el mal que estemos enfrentando, el sufrimiento que estamos enfrentando, el cáncer que estamos enfrentando, pero eso que Dios está permitiendo, lo hace en base a su gran sabiduría. Lo hace en base a su gran rectitud y lo hace para engrandecer su misericordia. Todo lo que Dios le ha quitado a usted, gracias. Todo lo que Dios le ha quitado a usted, hasta ahorita, es porque no le hacía falta para su crecimiento. Es porque Dios es sabio. ¿Por qué mi familiar murió tan joven? Yo era pegado a él o a ella. ¿Por qué pasó esto? Porque Dios es soberano, pero también es sabio y es justo y es misericordioso. Dios lo sabe todo. Dios nunca hace mal a nadie. Todo lo que hace es justo y equitativo. La justicia no es el objetivo principal de la soberanía de Dios. El objetivo final de la soberanía de Dios es engrandecer su misericordia y su gracia. El objetivo de la soberanía de Dios no es mostrar la grandeza de Él en los cielos, que Él controla esto, no es mostrar su gran sabiduría, es el objetivo de la soberanía de Dios, hermanos, es mostrar su misericordia. ¿Su qué, hermano? Mire lo que dice Romanos 15:9. Y para que los gentiles, o sea, las naciones, glorifiquen a Dios. ¿Por qué, hermano? Ese es. Glorifiquen a Dios. ¿Por qué, hermano? Por su misericordia. Sí. Hermanos, a continuación vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos o algunas ventanas para ver la soberanía de Dios. O algunos balcones. Supóngase que este sea un balcón y aquí hay una ventana. Entonces, para que me vean a mí, yo hago esto. Entonces, ahorita vamos a ver algunos balcones, algunas ventanas con ejemplos bíblicos, cómo es la soberanía de Dios, cómo es que Él tiene toda autoridad, cómo es que Él tiene todo el control absoluto de lo grande y de lo pequeño. Vamos a ver eso. La primera ventana es, hermanos, en el libro de Daniel, en el caso de Nabucodonosor. Ustedes saben que en el tiempo de Daniel había un rey que se llamaba Nabucodonosor. Este rey, hermano, era bien narcisista y él exigió adoración. Él se creía el soberano, el altísimo.
ignoraba él lo que dice la palabra respecto a la soberanía de Dios. Mire lo que dice Proverbios 21:1. Mire lo que dice. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey. En las manos de ¿quién dice? De Jehová. Así lo tiene Dios al corazón de los reyes en ese tiempo de Nabucodonosor. Así tiene Dios el corazón del gobernante chino, árabe, de los más peores, de los más tiranos. Así los tiene Dios. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey. En la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Salmo 22:28. Porque de Jehová es el reino. ¿De quién es el reino, hermano? Él domina, hermano. Y él regirá las naciones. Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Hermanos, detrás de lo que parece ser en los gobiernos caos, caóticos, los gobiernos más tiranos, totalitarios, Dios les ha concedido ese tiempo y Dios sabe cuándo lo va a quitar. Amén, hermano. El ascenso y la caída de los gobernantes está en la mano de Dios. Nosotros estemos tranquilos. Ninguna autoridad, hermanos, siempre debemos de entender, ninguna autoridad tiene la suprema autoridad. Cada líder humano tiene una soberanía limitada. ¿Cómo es la soberanía de los líderes humanos, hermano? Limitada. Tienen soberanía, pero está limitada. Cada autoridad humana existe y continúa bajo la autoridad de Dios. Y este es el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor se había autodeclarado la máxima autoridad. ¿Cómo se había declarado él, hermano? Estaba obsesionado con su propia gloria y exigió la adoración y el servicio que solo le correspondía a Dios mismo. Y el Rey de Reyes oyó esto y lo dejó escrito para todos nosotros. Y entonces, hermanos, para que todas las generaciones pudieran ver la gran humillación que Dios hizo a Nabucodonosor, y para que Nabucodonosor aprendiera que hay alguien que gobierna los asuntos del cielo y la tierra, que traza el curso de la historia y quien hace levantar y caer los reinos de la tierra, y ese es Jehová de los ejércitos. Amén, hermanos. Cada vez que usted se sienta tentado, decepcionado por lo que algo esté pasando, donde esté pasando, acuérdese que todos los gobernantes, su poder es limitado y que al final de cuentas todo eso va a redundar para la gloria del Señor. Amén, hermanos. Por eso es que Nabucodonosor, según leía nuestro hermano Miguel, al final dice que Dios dijo, ya van a ver quién manda aquí. Y Dios decretó y dijo, tú vas a ir al campo, vas a comer hierba, te van a crecer las uñas y en el tiempo señalado yo te voy a traer. ¿Y saben qué pasó? Dice que eso pasó exactamente. El que se creía Rey de Reyes vio que no era él. Y al final Nabucodonosor, a la conclusión que llegó fue y dijo, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendice al Altísimo. ¿A quién bendijo, dice?
y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad. Él ejerce, y en el ejército de los cielos, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Se acuerda que en El Salvador 2 gobernantes murieron así de un solo? Pa, pa. Y fue rápido, hermano. Mire, hermano, si Dios quiere, yo mañana estoy muerto. Si Dios es Dios, hermano. Si yo, mire, cualquier presidente del mundo que esté planeando, si Dios dijo, hasta aquí vas a llegar, hasta ahí. Porque Él le dijo al mar, hasta aquí vas a llegar. Y Dios ya tiene a otro que siga. Amén, hermanos. Eso es. Hermanos, vamos a ver otra ventana de cómo la soberanía de Dios se ve. Y yo sé que aquí nos vamos a divertir santamente. Es en el caso de Jonás. En esta narrativa que vamos a ver, Dios se presenta como soberano sobre la creación, pero también se presenta como un Dios de gracia. Fíjese lo que dice Jonás 1:3 en adelante. Vamos a ver cómo Dios es de soberano sobre el mar. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Dios ya había decretado que Jonás tenía que ir a Tarsis, a Nínive a predicar. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y aquí está la soberanía de Dios. Pero Jehová, ¿qué dice, hermano? ¿Quién levantó el viento, hermano? ¿Dios o el diablo? Dios. Y exactamente en la ubicación y en el radio donde Jonás y la barquita estaba. Fíjese. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Pero había todo un control. Tomaron a Jonás y lo echaron del mar. ¿Y qué pasó, hermano? Y el mar se aquietó. ¿Quién lo aquietó, hermano? Dios puede embravecerlo y aquietarlo. Dios toma un poco de viento y un poquito de tempestad para enviarla exactamente en el perímetro y la ubicación exacta donde Jonás iba. Él gobierna como cuando las manos de un niño gobierna un barquito o le echa agua a una hormiga. Así gobierna Dios. Pero fíjese, Dios no solo es soberano sobre el mar y sobre el viento. Dios es soberano sobre los peces y aún sobre los más grandes. Fíjese que Dios ya tenía decretado que un pez o una ballena se iba a tragar a Jonás. El decreto de Dios, Jonás 1:17. Dios solo tiene que dar una orden y llamar al pez y el pez viene. Y no puede resistirle. Pero Jehová, 17, tenía preparado un gran pez. ¿Quién había preparado el pez, hermano? Jehová. Para que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuántos días, hermano? 3 días, imagínense en ese estómago. ¿Va? Qué milagro, ¿va, hermano? ¿Cuántos días estuvo ahí? Y 3 noches. Porque era como una profecía de que así Cristo iba a estar 3 días y 3 noches bajo de la tierra. Jonás 2:10, miren lo que pasó.
Y mandó Jehová al pez. ¿Qué orden le dio, hermano? Ahora, la segunda orden le dijo, no es que te lo tragues, ahora lo vas a vomitar. Búscate una playa y lo vomita. ¿Ah? Enterito. Dios preservó a Jonás. ¿Quién lo preservó, hermano? Porque es imposible, hermano. Para el oxígeno, para el cuidado de Jonás, para todo. Pero Dios lo hizo, hermano, porque Dios es Dios. Y vomitó a Jonás en tierra. Dios es tan soberano que no solo gobierna sobre el mar hasta obedecerle, sino que gobierna sobre los peces y a su mandato se les someten. ¿Está admirando usted a Dios, hermano? Pero fíjese que Dios quiere mostrar más específicamente en este episodio, hermano, el libro de Jonás no es un libro alegórico, no es un libro, es un libro histórico. ¿Es un libro cómo, hermano? Sí, se le dice que es profético, pero es una historia real que sucedió. Hermano, Dios gobierna sobre los gusanos. ¿Sobre quién gobierna Dios también? Ya vimos, sobre el viento, el mar, los peces más grandes. Ahora vamos a verlo si los gusanos le obedecen. Dice, Jonás era un hombre rebelde, hermano, como muchos de nosotros. Dije nosotros. Dios le dice aquí, no allá, Señor. Dios le dice, mira, esto hay que hacerlo. Sí, pero, vea, no, ponemos excusas. Pero Dios quería en su misericordia rescatar a Jonás y rescatar a Nínive, porque Él su amor, su misericordia. Jonás 4:7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó a un gusano. ¿Quién preparó a un gusano, hermano? Dios decretó y dijo, gusano, ven. Y el gusano vino. El cual hirió la calabacera y se secó. Jonás bien tranquilo había preparado una calabacera, había hecho una enramada y Dios dijo, no, vamos a quitarle eso a Jonás, porque está muy cómodo. Que llegue al final de mi propósito. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, Dios lo preparó, también a un gusano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Verdad que Dios es soberano, hermano? ¿Qué significa soberano, hermanos? Autoridad, Él gobierna sobre los gusanos. Hermanos, pero veamos su misericordia, cómo Dios engrandece su misericordia en todo esto. Porque ya dijimos que el objetivo de la soberanía de Dios no es engrandecer su sabiduría, sino su misericordia. Y vamos a verlo. Fíjese que Dios desató su poder, su gobierno soberano, como una herramienta de su gracia. La tormenta es una herramienta de su gracia. ¿La tormenta qué, hermano? El pez es una herramienta de su gracia. El gusano es una herramienta de su gracia. ¿Por qué? Porque Dios está buscando a Jonás. E incluso después que él huye y se enfade. ¿Ve la gracia de Dios, hermano? ¿Ve la misericordia de Dios? Al final Dios persiste en buscar el corazón de Jonás. Dios emplea su gobierno soberano
de la creación para glorificar su misericordia y su gracia al redimir a los suyos para alabanza de la gloria de su gracia y misericordia, dice Paul Tripp. Hermanos, lo más grande, ¿qué es lo más grande que Dios ha hecho? La ventana por donde Dios más se ha asomado. ¿Sabe? No es que Dios hizo el cielo, la tierra, el universo y Él sostiene todo. Lo más grande de Dios es su misericordia. ¿Sabe qué es lo más grande que Dios ha hecho? Es el madero donde Cristo murió. Y así dijo Dios: este es mi amor. Miren, yo soy poderoso, yo soy inmenso, gobierno sobre los piojos. ¿O no gobierna Dios sobre los piojos, hermano? Ve ahí en las 10 plagas. Gobierno sobre los gusanos, los peces. Miren mi grandeza, dice Dios. Pero vean mi grandeza máxima, y es mi misericordia, y es el madero. Aquí colgaré a mi hijo. Ese es mi amor, de tal manera. Fíjese que Jonás, aún en rebelión, él reconoció que Dios así era. Fíjese que le dijo Dios: ¿y por qué te enojas? Le dijo: ¿por qué te enojas, Jonás? Dios buscando a su oveja descarriada, como posiblemente te esté buscando a ti, como posiblemente te esté buscando a ti, que todavía no te has reconciliado, que no has dado pasos, que tú ya sabes que hay que dar pasos, pero no los has dado. Y no, aquí estoy. ¿Y por qué de rebelde, Señor? ¿Y por qué no das ese paso? Es que aquí estoy de rebelde. ¿Sabe? Jonás 4:1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Yo sabía esto, Señor, que esto iba a pasar. Por eso no me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía, repite conmigo, porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo sabía, le dijo Dios, que tú para apretar el gatillo, ¡pum!, Él es lento. Por eso es que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca menguan. Dice: nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Si alguien viniera acá en este local y tirara aceite quemado aquí, ay, hermano, yo no sé qué haría, hermano. En mi naturaleza vana. Muchas veces nosotros pecamos en contra de Dios y hacemos lo mismo. Manchamos su templo, pero su misericordia continúa extendida. Amén, hermanos. Su paciencia. Y no para que pequemos, pero siempre puedes venir a Él. Siempre puedes venir a Él, porque Él es muy misericordioso. Amén, hermanos. Él es muy misericordioso. No que eso se haya dado. Imaginé que yo haya peleado con mi esposa antes de venir acá, y yo puedo decir: yo soy indigno de ir a la iglesia, continuar de predicar. Predique otro, hermano. Pero yo debo de conocerlo a Él. Y sé que si yo me arrepiento y le digo: Señor, la regué, en mis palabras la regué, Señor,
Yo le digo a ella, mira, ahorita mi corazón está duro todavía para pedirte perdón, pero te pido perdón, ora por mí, yo quiero ir limpio. Dios, hermano, está presto, no para jalar el gatillo y acusarme, porque su hijo murió por mí. Y Él es el único que condenará. Amén, hermanos. Así que exaltemos a ese Dios. Confiemos en ese Dios. Otra ventana son los pajarillos. Mateo 10:29. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Él les tiene contados aún los cabellos de la cabeza. Hermano, ¿a quién le interesa la muerte de un pájaro? ¿Se interesa a usted? Eso nosotros lo tomamos como parte normal del ciclo de la vida, un pájaro muerto. Ahí estaba un pájaro muerto, sí, está bueno. Y qué importante es eso. Pero sí para Dios. Porque Dios no es que sabe si un pájaro muere, no, sin el permiso de Él, ningún pájaro cae muerto. ¿Se oyó eso, hermano? Si usted busca en Google, un hermano buscó y dice que en los Estados Unidos aproximadamente 13.700.000 pájaros al día caen a tierra. En el año sería 1 billón de pájaros. Aclarando, Jesús no dijo que el Padre sabe. Lo que Él dice es mucho más fuerte. Lo que Él dice es, sin que vuestro Padre, no dice lo sepa, sino que lo permita, lo cual indica su gobierno soberano sobre este mundo. Yo ya he repetido eso. Aproximadamente el hombre, según dice, uno tiene 300.000 cabellos en la cabeza. Eso tiene, hermano, de veras. Cuéntenlo para ver. Y de todas las mujeres acá, Dios sabe cuántos cabellos tienen. Cada una, Manacanda, la hermana, todas. Las que tienen esposo y las que no tienen esposo, solo hijos. Y en los hijos y los esposos no sabemos, así que Dios es más cuidadoso que nosotros. Y Dios sabe cuántos cabellos tienen. Y tiene el control de cuánto. Qué inmenso, hermano. Hermanos, concluyendo, quiero hacer un llamado a los queridos pecadores, a los no reconciliados. Me lleno de compasión al hacerles un llamado. Aquellos que no están reconciliados. Queridos, ¿por qué vivir como macho sin dueño? Estoy hablando palabras que me entiendan. ¿Por qué vivir como ovejas descarriadas? ¿Por qué vivir en la incredulidad sin rendirse a Él? Eso es insensato. Si yo le digo a un niño, perdón, ven, y el niño no viene, yo te voy a agarrar y el niño desconfía de mí, no, eso es incredulidad. ¿Por qué vivir esta vida sin rendirse a Dios? ¿Por qué vivir como los impíos que no lo conocen? O pueda que por eso es que no lo conoces. Mujeres,
Si ustedes estuvieran en la época de casarse y le sale no el príncipe azul, sino un hombre cabeza, un hombre responsable, un hombre que daría su vida por ustedes, y eso es certero, mujeres, ¿ustedes desconfiarían de ese hombre para casarse con él? Sería lo más insensato, si ese es el hombre para lo cual ustedes fueron diseñadas. Dios es más grande que eso. ¿Por qué vivir como machos sin dueños, alejados de Él? Eso no es sabio. Eso es una ignorancia terrible. ¿Por qué vivir sin bautizarse, pues? Vaya. Entonces no lo conoces. Pero es que yo no sé cómo me va a ir. Entonces la incredulidad gobierna tu vida. Y no ha dicho Él que Él nos va a enseñar pues sus caminos. Y Él nos va a instruir. Y Él nos va a tomar de la mano. Y todas esas promesas, ¿dónde quedan? Queridos pecadores no reconciliados, la Biblia dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis el corazón. No te quedes del lado de la incredulidad. Eso es lo que dice ahí, como los que tentaron a Dios y dijeron, no, aquí vamos a morir y aquí no va a haber carne, aquí no va a haber agua, aquí no vamos a morir. No endurezcas el corazón. Entrégate hoy. ¿Cuándo, hermanos? Hoy. ¿Y para qué esperar, pues? Hermano, si usted está acompañado en una jaula de un león, ¿va a esperar usted huir de ese león mañana? Yo, hermano, si una vez yo me paré en una serpiente, fíjese, andaba con botas, colibrí de Incateco, y bien suavecito, y cuando yo vi en qué estaba parado, un solo brinco, hermano, a parar a la quebrada. Y yo para correr era bueno. Nadie me ganaba. Para abajo. Mis hermanos, cuando yo me les corría y era para abajo, no me alcanzaban porque yo me lanzaba, no me daba. Yo, hermano, un solo brinco a parar a la quebrada. Porque yo sabía bajo el dominio que yo estaba una serpiente. Queridos, ¿por qué esperar que estemos en aquel local para que te reconcilien? No es hoy. En la oración, al final, tú dile, Señor, tú eres soberano, tu misericordia es grande, tú sabes todo lo que yo he hecho y aún lo que voy a hacer, tú sabes mis pecados, tú sabes mis rebeliones, quiero entregarme a ti, me apiado y me lanzo a tu misericordia. Hermanos, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Vuélvete al Señor en fe. Vuélvete en arrepentimiento. Él dio a su Hijo. ¿A quién dio, hermano? Lleno de gracia para tu perseverancia. Él dio a su Hijo. Es que yo no es que desconfíe de Dios, sino de mí. No, estás desconfiando de Dios. Porque Él dio a su Hijo lleno de gracia para tu perseverancia. ¿Qué más quieres? No dudes. Eso es pecado. A nadie le ha ido bien endurecer el corazón, quedarse del lado de la incredulidad. A saber, dice la joven, si Dios me va a proveer a mí. A saber, no dudes. Si Dios tiene destinado al destinado, solo tienes que seguir orando y esperando, y ese predestinado va a aparecer. Así que ahí te dejo yo. No vayas a decir en el día del juicio que no te exhorté, querido, para que te reconciliaras hoy. No vayas a decir. El hermano Job
no me explicó. Ahí está la explicación, la respuesta que tú tienes que dar. Y si hoy dice, hoy eres, no endurezcas el corazón. Y después hablamos del bautismo. Porque el que cree de verdad se bautiza. El que cree de verdad, ¿qué? Porque una creencia, cuando es bíblica y de verdad da pasos. Es que yo creo en Dios, pero en el bautismo yo tengo miedo. Entonces no crees en Dios. Tu creencia en Dios es efímera. Y yo quiero hacerles un llamado a todos, incluyéndome yo también, porque yo estoy en la misma olla. Un llamado a todos los creyentes. ¿A quién voy a hacer un llamado ahorita? A todos los creyentes, incluyéndome yo. Si tú ya eres un creyente, hay un llamado para ti. Este es el llamado. Ante un Dios soberano, santo, lleno de gracia, ¿por qué vivir como vive el mundo sin propósito? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Bueno, hay ganarme la vida. ¿Y qué más? Venir a la iglesia. ¿Qué más? ¿Y la santificación está dentro de tus propósitos? No, no tanto. Ser como Cristo no está dentro de tus propósitos. Ser transformado a la imagen cada día no está dentro de tus propósitos. No, debe de estar. Si ese es el bien mayor. Queridas hermanas y queridos hermanos, incluyéndome yo les exhorto a que podamos considerar 1 de Pedro 1:14. No vivamos como vive el mundo, vivamos peleando contra el pecado que nos asedia cada día. Miren lo que dice 1 de Pedro 1:14 al 17. Como hijos, ¿qué dice? Obedientes. Fíjese, mire, ve. Dios quiere nuestra obediencia, no nuestra desobediencia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. No anden conforme a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Vivan diferentes a esos deseos que antes tenían. Santifiquen sus vidas. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Santos en qué dice? En toda la manera de vivir. En lo que ves por televisión, en lo que ves en las series, sé santo. Querida señorita, querido joven, sean santos, seamos santos. Dios no nos ha llamado a vivir vida de iglesia y afuera vivir como el mundo. No, eso no es así. Eso no es iglesia verdadera, esa es religiosidad, eso es como ir a misa, perdón. Y después ir a la fornicación, al adulterio, a tomar. No, esa es religión falsa, ese es liderazgo falso. Si el que nos llama es santo, ¿cómo debemos de vivir? Dice, en toda nuestra manera de vivir, santamente, respetando el día del Señor, no profanándolo. ¿Cuándo es el día del Señor, hermano? El domingo, hermano. El domingo es el día del Señor, hermano. ¿Cuál es el día del Señor, hermano? El domingo, hermano. El domingo Él resucitó de los muertos. Y el día del Señor es para celebrar su victoria. Amén, hermano. ¿Y cuándo vamos a obedecer, pues? Ese amén sí, pero ¿cuándo vamos a obedecer, pues?
Viene un familiar el día domingo, allá vamos a dedicarle el día del Señor a ese familiar. ¿Cómo es posible, hermano? Sale algo allá y vivimos así, hermano, trabajando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y la iglesia no es prioridad. El día del Señor no es prioridad. El día del Señor es un día del Señor, hermanos, para alabarlo, para bendecirlo, para ofrendar, para venir como familia, hermano, para darle un ejemplo al mundo y decir: Dios es digno y merecedor, y también mi cuerpo necesita descansar. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra. ¿Por qué, pues, jóvenes? ¿Por qué no vivir para ese Dios? Viviendo con temor en lo que veo, en quiénes son mis amigos, qué platico con ellos, qué chateo, cuál es, qué es mi vida, si mi vida está centrada en Dios o no, en la santidad de Dios. Pienso yo en la santidad de Dios. Me arrepiento cuando hay que arrepentirse. Condúzcanse, dice la Biblia, en temor, aún en lo íntimo, con reverencia. Cuando hemos pecado aún en la mente, con reverencia, confesemos ese pecado delante del Señor. Esa es una iglesia que se está preparando y que confía en un Dios soberano. Y no a la fuerza y a garrotazos, no, es por amor a lo que Él hizo. Es para engrandecer su misericordia. Es para decir: wow, Dios ha mostrado su misericordia. Dio a su Hijo, lo dio lleno de gracia. Y ahora, ¿cuál es mi respuesta? Vivir para Él, como Él manda. Y no es porque me van a pelar la cara y me van a dar garrotazos. No, no, es por amor a Él. Por amor a Él yo voy a ser más puntual en la iglesia que cuando lo soy en el trabajo. Por amor a Él no voy a venir si es a las 9, a las 10 de la mañana. No, eso es pecado, hermano. La mediocridad del servicio, las puntualidades. Había un hermano que llamaba el hermano Milton Pope. Él nos enseñó como ministerio así como no tienen idea. Él decía: puntualidad es sinónimo de santidad. Y una vez el hermano René Mejía fue allá a Argentina, y cuando al hermano Milton lo invitaban a una iglesia, fíjate que las iglesias estaban cerradas cuando él ya estaba ahí. Y yo no quiero ser el último, decía. No, es que el Señor, decía, me han invitado a predicar, a proclamar el evangelio. Yo voy a llegar tarde. No es posible. Tenemos que conocer la santidad de Dios. Tenemos que conocer lo que es la santificación personal. Esas áreas que no las vemos como pecado, tenemos que verlas como pecado. Y para eso hay gracia. Dios nos ha dado gracia porque Dios es un Dios santo, pero es un Dios lleno de ¿qué, hermano? De misericordia para venir a Él como pecadores. Quiero invitarles a ponerse en pie, por favor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Honramos humildemente tu gran soberanía, tu gran soberanía, tu gran rectitud, tu gran santidad. Pero reverenciamos tu misericordia, Señor, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Muchas gracias, Padre. Que aquellos que van a reconciliar ahí mismo, Señor, puedan decirle ahí en la silla donde está: Señor, qué ignorante he sido. Mejor es estar cerca de ti que estar lejos de ti. Hoy yo quiero arrepentirme, Señor. Hoy quiero poner mi fe en ti. Y todos los cristianos que ya lo somos,
Señor, ayúdanos a andar y vivir santamente, Señor, en toda nuestra manera de vivir, con reverencia, Señor, por lo que tú eres. Una iglesia santa que se santifica y que te glorifica. Gracias, Señor. Amén. Podemos cantar este coro, hermanos.